Además de una buena planificación, organización y liderazgo dentro de una empresa, un gerente debe saber controlar. Y esto no solo es un tema de poder, es de saber cómo monitorear el desempeño de la organización y tomar acciones correctivas si lo amerita la situación. En este video pretendemos responder las siguientes preguntas. ¿Por qué es necesario el control dentro de una empresa? ¿Qué tipos de control existen y cuándo debemos controlar? Antes de entrar en contexto debemos definir qué es el control. Según Henry Fayol, el control se define como el proceso de verificar que todo se realice de acuerdo con el programa adoptado, las órdenes y los principios administrativos. Al verse involucrado en un robo a mano armada, Bellagio perdió alrededor de $1,500,000 en fichas de su casino. No obstante, no fue inconveniente mayor para ellos. El CEO de este hotel, siendo precavido, montó un equipo de seguridad que consideró un posible robo. Cuando efectivamente ocurrió media hora después el casino ya había puesto en circulación nuevas fichas que dejaban automáticamente inservibles las fichas robadas y no pudiendo reclamar el dinero con ellas. Un buen control dentro de una empresa permite que ésta no pierda su rumbo, ya que esta función va muy de la mano con la planeación, que es la que se encarga de que se cumplan los objetivos a través del tiempo, comparando así la empresa con una idealización de esta. Para esta comparación debemos fijar estándares. ¿Qué son los estándares? Los estándares son las acciones que, si la empresa cumple el pie de la letra, logrará satisfactoriamente lograr sus objetivos. Cuando una empresa ha establecido bien y conoce sus metas, hace más fácil el establecer los estándares adecuados. Otra forma es escuchar la opinión de nuestros clientes u observando qué está haciendo la competencia con sus estándares. Ya teniendo una idea de nuestro estándar, debemos permitirnos la comparación con demás empresas de nuestro interés. Starbucks es una de las cafeterías más grandes del mundo. Cuando hablamos de ella pensamos en filas rápidas que básicamente se traducen en un menor tiempo de espera para sus clientes. No obstante, los clientes de Starbucks se mostraban insatisfechos ya que las bebidas no tenían el mismo sabor en una tienda que en otra, por lo cual Starbucks atendió al llamado de sus clientes y decidieron que en vez de moler el café para todo un día de trabajo lo harían solamente por lotes. No van a hervir más leche de la que vayan a utilizar para sus próximas bebidas y cada barista atenderá un máximo de 2 bebidas, siendo la segunda empezada cuando la primera ya va a ser entregada. Eso es un claro ejemplo de un buen feedback hecho por el equipo de Starbucks. Ellos ya tenían un estándar de velocidad, pero los clientes exigían un estándar de homogeneidad también en sus bebidas. Starbucks tiene un estándar de velocidad por lo que le interesa saber quién es más rápido que él, ya que esto le permite tener una claridad de cuántos clientes va a poder atender por hora y obviamente su posicionamiento en el mercado. Además, esto le permite monitorear que el rendimiento no decrezca y por otro lado saber si existe un progreso. Siendo el caso donde el rendimiento no crezca o el progreso no sea suficiente, se deberán identificar los factores que causan estos problemas y actuar pertinentemente. ¿Y cómo hacemos para comparar estos estándares? Estos estándares deberán ser analizados por personas profesionales que conozcan cómo actúa cada una de las desviaciones y cómo podremos atenderlas. Además, este estándar debe tener un propósito, como lo cual puede llegar a ser el incremento de la utilidad de la empresa o simplemente un mejor posicionamiento en el mercado. Los bomberos trabajan con un estándar de velocidad del cual dictamina que deben responder a un llamado de emergencia en 15 segundos, deben salir de la estación alrededor de los 60 segundos y llegar al lugar de los hechos en 4 minutos. Esto en cada departamento de Estados Unidos se cumple al 90%. ¿Por qué? Todas las estaciones intentan cumplir estos estándares debido a que el factor clave de los bomberos está en su velocidad a la hora de atender una emergencia. Por otra parte, Intel logró generar muy buenos estándares debido a que un amigo le recomendó que debería compararse con empresas de Silicon Valley ya que allá se encontraban aquellas que eran su principal foco. Además decidió actuar como Google, dejando que sus trabajadores utilizaran el 10% de su tiempo en programas experimentales. Por último, fue a hablar con Facebook para preguntarle el cómo podía hacer comunidades. Esto fue reflejado en un incremento en las utilidades de Intuit de manera increíble. Como último ejemplo, la empresa de aviones Boeing destinó 6 de sus modelos 787 para ser enfrentadas a pruebas extremas de rendimiento, exigiendo las velocidades mayores que la crucero a temperaturas tanto altas como bajas y haciéndola volar por jornadas como las de un día normal de vuelo. Al ver destinados estos aviones a estas exhaustivas pruebas, logró identificar aquellos problemas que no se habían descubierto previamente en el diseño del avión. Estas fueron atendidas y el modelo brinda su mejor confort y seguridad.
Esta decisión que toma Boeing al ver que sus aviones no cumplen las normas se conoce como acción correctiva, y es aquella que debemos tomar cuando nos damos cuenta que las desviaciones del estándar son lo suficientemente grandes como para imposibilitar el logro de los objetivos. Por ejemplo, si una fábrica no está cumpliendo tiempos de producción, tal vez sea necesario un mantenimiento de la maquinaria, o si un departamento no está dando los resultados necesarios, será necesario una capacitación de estos para que aumente la eficacia del trabajo. Cuando Dennis fue a quedarse en un hotel con su nieto, se quejó con la empresa porque no le ayudaron a subir sus maletas y no habían suficientes toallas limpias en las piscinas. El gerente escuchó, identificó y propuso un plan de acción para solucionar lo que había dicho Dennis en su reseña. Una herramienta muy utilizada a la hora de hacer feedback son las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, ya que estas nos permiten conocer cómo el cliente está percibiendo el servicio o el producto que nosotros estamos ofreciendo. Bueno, yo les voy a venir a hablar sobre el proceso de control 1.4, que es el proceso dinámico y cibernético. Primero es importante entender qué significa el término cibernético. Este se deriva de la palabra griega kubernetes, que significa timonel, es decir, alguien que dirige o mantiene el rumbo, en este caso de la organización. Entrando un poco más en el tema del control, es un proceso continuo, dinámico y cibernético. Pero, ¿qué se quiere decir con esto? Bueno, pues continuo es que se repite constantemente como si este fuese un ciclo. Dinámico es que se adapta a los cambios con el tiempo y cibernético que requiere atención constante para mantener el desempeño dentro de los estándares. A continuación les explicaré el paso a paso del diagrama que se observa en la diapositiva. El primer paso es establecer estándares. En este se definen las metas y objetivos a los que se espera llegar. Algunos ejemplos son las ventas mensuales, los tiempos de entrega y los productos terminados, aunque existen muchos más. El segundo es medir el rendimiento. Se recoge información real sobre lo que está ocurriendo en la empresa y se mide lo que se está logrando con esta misma. El tercero es comparar con los estándares. Se analizan los resultados obtenidos con los que se querían lograr, es decir, los resultados del paso uno con los del paso 2. Lo más importante es preguntar si lo que se logró está de acuerdo con lo que se esperaba. El cuarto es identificar desviaciones. Consiste en registrar las diferencias evidentes entre lo logrado y lo esperado. El quinto es analizar estas desviaciones. Se pregunta por qué sucedieron estas. Por ejemplo, si los resultados obtenidos fueron menores a los esperados, es necesario preguntarse por qué no se cumplió la meta. El sexto es desarrollar e implementar un programa de acciones correctivas. Finalmente, se diseñan y aplican soluciones que ayuden a corregir estas desviaciones para que no vuelvan a ocurrir. Otro factor importante es la viabilidad cibernética, es decir, la medida en que es posible implementar cada paso del control. Si uno o más pasos no pueden implementarse, mantener un control efectivo es demasiado complicado. Entonces, pues no debería hacerse. Esto se puede dar ya sea por falta de recursos o por falta de tiempo, principalmente. Acá les traigo un ejemplo que es el de la empresa de PepsiCo. PepsiCo es una empresa multinacional líder en alimentos y bebidas que es muy conocida sobre todo por su marca Pepsi. Cabe aclarar antes de entrar en el tema que existen empresas que no supervisan constantemente los gastos y suelen descubrir que estos se descontrolan rápidamente. Ahora sí, entrando en el caso, en los primeros meses de 2011 el precio del diésel aumentó un 27%. Pasó de costar $3.05 por galón a $3.90 por galón en un mismo año. Muchas empresas se vieron afectadas, no solamente PepsiCo. Ante la contemplación de que los precios de la gasolina y el diésel siguieran aumentando, los directivos de las empresas se vieron obligados a afrontar el repentino cambio de los gastos. PepsiCo reaccionó rápidamente ante esta situación y incorporó 176 camiones 100% eléctricos, lo que redujo el consumo de este en 500.000 galones al año, lo que se traduce básicamente en un ahorro de 1.9 millones de dólares solo en combustible. A este ahorro hay que añadirle el ahorro de $700.000 en costos de mantenimiento.
Continuando con los fundamentos de control, tenemos el control de retroalimentación, el control concurrente y el control de avance. Iniciamos con el control de retroalimentación. Este tipo de control también es denominado control después de la acción o control de salida. Es un mecanismo que se usa para recopilar información sobre las deficiencias de rendimiento una vez que ocurren. En pocas palabras, es un tipo de control que se basa en revisar lo que ya ha pasado para tomar decisiones. Esta información se utiliza con el fin de corregir o prevenir deficiencias para que se cumplan los objetivos correspondientes planeados al inicio del proceso. Básicamente, lo que se hace es lo siguiente. Primero ocurre una acción o un resultado. Luego analizamos dicho resultado. Una vez se hace un análisis exhaustivo, se puede llegar a la conclusión de que si hay errores o problemas. Y si llegado el caso estamos frente a errores, lo que debemos hacer son buscar correcciones para el futuro, es decir, para que éstas no se vuelvan a presentar y el proceso fluya de la mejor manera. Como todo, tenemos ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas, gracias a numerosos estudios se ha demostrado que la retroalimentación mejora el rendimiento tanto individual como organizacional y al mismo tiempo permite detectar errores que no se vieron durante el proceso. Y en cuanto a las desventajas, como yo lo nombré al inicio, este tipo de control no previene los errores antes de que ocurra, sino que detecta y corrige los errores después de que estos ocurren. Entonces, ¿qué es lo que esto genera? Esto genera pérdidas o retrasos en los futuros procesos que se vayan a realizar en la compañía. Como ejemplo del control de retroalimentación, tenemos la compañía WeEnergies. ¿Quiénes son ellos? Son una compañía norteamericana que suministra electricidad y gas natural a más de 2,3 millones de clientes en Wisconsin. ¿Cuál es el problema que enfrenta esta compañía? Esta empresa se enfrenta a que el 90% de las veces que un transformador eléctrico falla en un poste de luz de un vecindario, de un barrio, la causa del problema son las ardillas. Paul Gauguin, un vocero de la compañía, afirma lo siguiente: intentar mantener a las ardillas alejadas de los postes es como intentar arrear gatos, es decir, que es algo muy complicado. ¿Y qué plantearon ellos para solucionar este problema? Lo que ellos plantearon fue aislar los cables y colocar cubiertas protectoras sobre los equipos conectados a tierra. Otro vocero de la compañía, llamado Brian, añade lo siguiente: si las ardillas están en un cable y tocan un equipo conectado a tierra, la corriente fluye a través de ellas. Ellas mueren y a veces, y la mayoría de casos, se corta la electricidad en hogares y negocios del sector. Entonces, a la conclusión que se quiere llegar es que nunca hay ninguna advertencia hasta después del hecho. Y normalmente no queda nada de la ardilla, debido a la sobretensión o porque los depredadores también se han llevado los restos de estas. Ahora bien, tenemos el control concurrente. Este control aborda los problemas presentados en el control por retroalimentación, pero con la diferencia que la información sobre las deficiencias o errores se va recopilando a medida de que ocurren, es decir, en tiempo real. Podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo mejora el control concurrente respecto al control por retroalimentación? La respuesta es muy sencilla y es la siguiente. La mejora principal es que reduce o elimina el retraso entre que ocurre un problema y se toma una acción preventiva o correctiva. Esto significa que se puede intervenir de manera mucho más rápida, pero también de manera eficiente. Tenemos tres ventajas al usar el control concurrente. La primera es una corrección inmediata de los errores. ¿Qué pasa acá? Al supervisar las actividades en tiempo real, es posible detectar y corregir fallos de manera instantánea, y esto hace que no se propaguen los errores a lo largo del proceso productivo. Segundo, tenemos la mejora continua. En la mejora continua se permite ajustar y optimizar los procesos que se van realizando sobre la marcha, es decir, sobre el periodo, es decir, durante que ocurren,
fomentando una cultura de mejora continua en la organización. Y por último, el aumento de la satisfacción al cliente. Si se hace un control efectivo, asegura que los productos o los servicios cumplan con los estándares de calidad. Y si cumple con los estándares de calidad, incrementa la satisfacción y la fidelidad de los clientes, al mismo tiempo que la compañía o la empresa que implemente este tipo de control aumenta sus ventas de X o Y producto o servicio.